Muy buenas noches para Jaimir y para José David. ¿Cómo están José y Jaimir? ¿Pueden hablar? ¿Tienen micrófono? Si no, el chat está habilitado para que hablen cuando quieran. Muy buenas noches, Mabel. ¿Cómo te va? Mabel, si no tiene micrófono. Bueno, muchachos, vamos a dar inicio a esta conferencia web siendo las 8:07 de la noche. Uf. Muchachos, por favor me confirman si me escuchan fuerte y claro. Bueno, vamos entonces, como les decía, listo, perfecto. Vamos a dar entonces, como les decía, inicio a nuestra conferencia web de hoy, 31 de marzo. Siendo entonces las 8:08 de la noche damos inicio. La agenda para el día de hoy es el saludo de bienvenida, mostrarles el plan de mejoramiento de la fase 2 planeación, orientarles la evidencia 8 de la actividad de aprendizaje 7 y por último dudas e inquietudes. Les voy a contar algo muchachos de lo que caí en cuenta hace como media hora. Resulta que yo planeo y organizo todo el cronograma de las fichas que tengo con suficiente anticipación, ¿cierto? Asimismo, organizo y elaboro las orientaciones de todas las evidencias que debo orientar, valga la redundancia. Resulta que yo había realizado la orientación de esta evidencia, se las había organizado desde la semana desde el fin de semana pasado, o sea, no este que pasó, que acaba de pasar, sino el anterior. Y resulta y pasa que ahorita en la reunión que tenía de instructores yo me doy cuenta, caigo en cuenta, que esta evidencia ustedes no la tienen que presentar. Pero lo bueno de todo esto que es que yo basé la presentación de esta evidencia en no la propuesta comercial como tal, sino en explicarles a ustedes nuevamente los incoterms, que me parece algo muy importante. Entonces, lo bueno que sacamos de esto es que no les voy a explicar lo de la evidencia como tal, que era la propuesta comercial como tal, sino que nos vamos a basar únicamente en los incoterms. ¿Listo? Entonces, yo a ustedes les envié la semana pasada un cronograma con unas evidencias que debían o que son las que vamos a ver dentro de la fase, ¿cierto? Pero como se dieron cuenta, les envié un correo también diciéndoles que esas evidencias habían cambiado, que vamos a aplicar un plan de mejoramiento hasta la actividad de aprendizaje 9, que es la última actividad de aprendizaje de la fase planeación, que la terminaríamos el día 7 de junio. Bien, o sea que yo no voy a esperar hasta el 7 de junio que se acabe la fase, revisar quiénes están atrasados y mandarles este plan de mejoramiento, sino que desde ya voy a omitir evidencias de las actividades de aprendizaje 7, 8 y 9 para que ustedes no las tengan que realizar. ¿Listo? Yo creyendo que ya tienen esto claro, porque los que han tenido dudas me han preguntado por WhatsApp o por correo electrónico, les voy a mostrar el plan de mejoramiento de toda la fase. Las evidencias que ustedes ven en rojo son las evidencias que ustedes no tienen que presentar. Y las que ustedes ven en negro son las evidencias que ustedes sí tienen que presentar. ¿Listo? Yo les he enviado a quienes me han solicitado su centro de calificaciones el mismo por correo electrónico donde pueden ver las evidencias que hacen parte del plan de mejoramiento, tanto de análisis como de planeación, cómo están ustedes en calificaciones dentro de ese plan de mejoramiento. Listo, el que lo requiera me lo puede solicitar y yo se lo envío si ustedes no me lo han pedido todavía. Les repito, en ese centro de calificaciones ustedes únicamente van a visualizar las evidencias que hacen parte de los planes de mejoramiento. Se van a dar cuenta si la tienen calificada en A, en D, o si está vacía es porque no la han presentado y la deben presentar.
Listo, el centro de calificaciones de la plataforma que tenemos este año de Territorium está desconfigurado. Primero, no han realizado la migración de las calificaciones que están en Blackboard, es decir, no les han pasado las calificaciones de las actividades de aprendizaje 1, 2, 3, 4, etc. Y por otro lado, el centro de calificaciones como tal está desconfigurado. Si ustedes lo descargan, él no se ven las evidencias todavía. Entonces estamos trabajando en eso, nos demoramos un poquito porque es un proceso largo y porque desde la plataforma hay muchas cuestiones que no están listas, o sea, desde el proveedor de la plataforma. Pero ya iremos organizando esto con tiempo. ¿Listo? Por favor, me cuentan si hasta el momento tienen alguna duda de este plan de mejoramiento. Bueno, yo no sé por qué esto no me está mostrando el chat. No me lo muestra. Bueno, parece que no han escrito más. Entonces, les voy a estar a la evidencia, que les repito, no la tienen que presentar, es la evidencia 8, que la eliminamos de acuerdo al plan de mejoramiento, pero yo la había basado en los Incoterms o términos de negociación, ya que ella les pedía que ustedes especificaran ese Incoterm y pues según mi criterio, para ustedes es lo más importante de esta evidencia, es decir, que ustedes puedan reconocer esos Incoterms. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Por favor, en esta ocasión o para explicarles este tema en específico, ustedes me van a levantar la manito o me van a hablar o escribir en el chat si tienen la duda, inmediatamente la tengan, ¿listo? Entonces empezamos. Yo aquí les voy a explicar los Incoterms básicos, ¿sí? Hay un tema. Estos Incoterms que yo les voy a explicar son Incoterms 2010. A ver, los Incoterms desde que nacen, que los crea la Cámara de Comercio Internacional, cada 10 años ellos se renuevan. Los últimos que había son Incoterms 2010. Este año 2020 nacieron, digamos, unos nuevos Incoterms, o más bien hay versiones nuevas de los Incoterms que están acá, no es que se creen nuevos, ¿sí? Ellos se modifican. Yo voy a hacer lo posible por sacar un espacio para mostrarles o para darles una conferencia o por lo menos mandarles un documento donde ustedes puedan ver esos Incoterms 2020. ¿Por qué? Porque el material con el que trabajamos en el SENA es material muy desactualizado. Entonces, en algunas evidencias hay Incoterms incluso del año 2000. En otras ustedes pueden ver Incoterms 2010. Pero para eso están estas orientaciones en las que yo les especifico, les explico, etcétera, y resuelvo sus dudas respecto a cualquier tema. ¿Listo? Entonces, para este ejemplo que les voy a dar de Incoterms, vamos a trabajar con una caja de cervezas. ¿Listo? El Incoterm XW o XWORK, que ustedes pueden ver el nombre aquí en la parte derecha, significa en fábrica. XWORK es en fábrica. Entonces, ¿cuál es el valor de esa caja o esa canasta de cervezas en fábrica? Es de 600 pesos. Es decir, mi costo es de 500 pesos y mi utilidad de esa canasta de cervezas es de 100 pesos. O sea, el precio de una caja de cerveza en la fábrica, es decir, Incoterm XWORK, es de 600 pesos. Resulta y pasa que si yo le digo al vendedor que me lo ponga en puerto, la mercancía, o sea, que me ponga en puerto esa mercancía o esas canastas de cerveza o esa unidad de canasta de cerveza. Muchachos, hay uno que tiene el micrófono, habilitado y está haciendo como ruido. Pero no sé esto porque no me deja visualizar. Entonces, por favor, pongan en mute todos sus micrófonos, porque no me deja. Es Ana Tinoco, te lo voy a silenciar, Ana, ¿listo? Bienvenida, Ana, que no te había dado la bienvenida. Bueno, entonces,
Les repito, entonces, el precio de esa canasta de cervezas en fábrica o en Incoterm Exwork es de 600 pesos. Es decir, yo como el dueño de la fábrica de cervezas le vendo a una persona en China, supongamos, o a una empresa en China, mi canasta de cervezas con Incoterm Exwork a 600 pesos. ¿Listo? Pero entonces resulta que el comprador X quiere que yo le ponga en puerto la mercancía, ¿sí? Eso implica o eso se incurren más bien en los gastos aduaneros, como permisos, licencias, manifiestos de carga, etc. Es decir, la declaración de exportación. Hay ciertos gastos en los que se incurren. Supongamos que esos gastos suman 100 pesos. Y aparte de eso, para yo poder llevar esa canasta de cervezas hasta el puerto o hasta el barco, supongamos este ejemplo va a ser un barco, yo lo voy a llevar hasta el barco, pues eso tiene un valor, es decir, yo tengo que pagar un camión, por ejemplo, para que me lleve esa canasta de cervezas hasta el puerto, ¿cierto? Entonces, le sumamos dos gastos, el inland o valor de flete, digamos, y los gastos aduaneros. Si yo le sumo esos dos valores, permítanme por favor, si yo le sumo esos dos valores, vamos, un momento. Entonces, si sumamos entonces esos 150 pesos al valor de o al precio de la canasta de la caja de cervezas, el valor hasta ahí es de 750 pesos para una caja de cervezas. Y estamos en el Incoterm Fast o Free Alongside Ship. ¿Listo? El Incoterm FCA es el equivalente a el Incoterm FAS o FAS, pero en transporte aéreo. ¿Ok? Es decir, FAS es en transporte marítimo y FCA es en transporte aéreo. Muchachos, nuevamente hay alguien que tiene el micrófono habilitado. David, cuando ingresen nuevamente a la conferencia tienen que silenciar o poner mute. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos en el Incoterm FAS. Es decir, que aparte es que mi producto yo se lo tengo que llevar al vendedor, perdón, al comprador al puerto, ¿listo? O sea que yo incurro en unos gastos aduaneros y en un flete o inland para poderle llevar esa caja de cervezas al puerto, al comprador. Ahora bien, pero si yo necesitara que no solamente él me llevara esa caja de cervezas, al puerto, sino que me lo ponga a bordo de buque, es decir, dentro de la, dentro de la, dentro de la, permítame un segundo, por favor, qué pena, un momentico. Disculpen, muchachos. Entonces, si yo necesito que él me lo ponga a bordo de buque, es decir, todavía no está dentro del buque, dentro del barco, pero sí está dentro del puerto. Entonces, aquí comienzan a entrar, comienzan a entrar otros actores y yo tendría que sumar otros gastos portuarios en origen, lo que incluye cargue, un recargo que se llama THC, que es manipuleo de la mercancía. Esas siglas en inglés significan Terminal Handling Charge. Entonces, ¿qué pasa? Que este Incoterm ya se me convierte en FOB, FOB o Free on Board, que traduce franco a bordo. Es decir, que la mercancía ya estaría puesta dentro del barco en origen. Aquí, a partir de aquí, del Incoterm FOB,
es que yo comienzo a incurrir en gastos importantes. Si yo le sumo el valor que cobra el transportista internacional, que vamos a suponer acá, o sea, ya lo metí al barco, mi canasta de cerveza, ¿cierto? Ahora yo debo incurrir en el gasto del flete internacional para que pueda ese barco llevarme mi caja de cervezas hasta China, supongamos. Entonces, ese valor supongamos que es de 1.000 pesos. Entonces, ya, ¿cuál, hasta ese punto, en qué Incoterm estamos? Estamos en Incoterm CFR o Cost and Freight, es decir, cuando nosotros mm, nos apropiamos o nos hacemos cargo también del flete internacional. ¿Listo? El valor hasta el momento en el Incoterm CFR es de 1.800 pesos. ¿Listo? Pero entonces resulta y pasa que lo más seguro es que yo tenga que requerir una póliza de seguro por si algo le llega a pasar a esa mercancía en el barco. Ese valor del seguro internacional generalmente es del 5% sobre el valor FOB o FOB, Free on Board. Es decir, vamos a calcular un 5% del valor FOB. Ese 5% es de 40 pesos teniendo en cuenta este ejemplo. O sea que cuando ya yo pago ese seguro, yo ya estoy en un Incoterm que se llama CIF, Cost Insurance and Freight. El equivalente aéreo a ese Incoterm se llama CIP, es decir, Carriage and Insurance Paid to, o transporte pagado a. Es lo mismo donde se paga costo, seguro y flete, solo que en transporte aéreo y no marítimo. ¿Listo? O sea, el CIP es en transporte aéreo y el CIF es en transporte marítimo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta el momento tenemos que esa caja de cervezas, pagando yo el valor del seguro dentro del barco o dentro del avión, es de 1.840 pesos. Bien. Ahora, resulta y pasa que el comprador necesita que yo me encargue de todos los costos y manipuleo de la mercancía en el puerto de destino, es decir, en China, para este ejemplo. O sea, que baje la canasta de cerveza del barco, que la condicione para entregarla en la fábrica del comprador, etc. Así que yo tendría entonces que sumarle unos gastos portuarios en el puerto de destino. Es decir, bajarla del barco, sacarla del contenedor, reempacarla y también inspeccionar esa mercancía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo asumo esos costos, que vamos a suponer acá, que son de 50 pesos, gastos portuarios de destino, yo estaría en el Incoterm DAT, es decir, Delivered at Terminal. ¿Listo? Se refiere a que la mercancía está en puerto de destino. En ese Incoterm ya la mercancía está en puerto de destino, pero no ha pagado los derechos de importación. Hasta el momento, sin pagar los derechos de importación, pero ya estando mi caja de cervezas en puerto de destino en China, vale 1.890 pesos. Ahora bien, ay, qué pena me pasé. Ahora bien, la autoridad aduanera es la que se encarga de pagar todos los tributos aduaneros de la mercancía. Pero resulta y pasa que el comprador me dice a mí, no vea, ayúdeme también con el pago de todos los tributos aduaneros de la mercancía aquí en China. Mi agente no sirve, no me gusta, no tengo un agente de confianza, etcétera. Entonces, yo debo asumir esos gastos aduaneros de importación, que incluyen todas las formalidades no portuarias de una importación. Es decir, todas las formalidades aduaneras que hay en el lugar de destino. Estos son unos documentos soporte que existen. Yo creo que nosotros ya trabajamos en ellos, estoy casi segura que eran el Bill of Lading o documento de transporte, contrato de compraventa internacional, factura comercial, etc. Yo a veces confundo como en qué evidencias vamos en una ficha y la otra. Pues no me grabo si ya la vimos con este grupo o si ya la vi con el otro, etc. Pero estoy casi segura que con ustedes ya lo vimos. ¿Ustedes se acuerdan?
Si ya hicimos alguna evidencia que tenía que ver con la documentación al exportar e importar. Yo estoy casi segura que sí. Que ustedes de hecho tenían que hacer unas caricaturas. Bueno, Profe, apenas vamos a hacer la historieta. no la han hecho todavía. Ah, bueno, perfecto. No, no, señora. Básicamente ustedes van a muchas gracias. ¿Quién me habló? Qué pena. Aura. Mildred, Mildred. Mildred. Listo, qué pena, Mildred. Entonces ustedes deben conocer cuáles son todos los documentos, soportes que se requieren en una operación de exportación o importación. Esos son los documentos que se deben o a los que hago yo referencia aquí en esta parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son básicamente esos documentos? Contrato de compraventa internacional, documento de transporte o bill of lading, factura comercial, licencia de exportación o de importación, certificado de origen si este se requiere, lista de empaque. La lista de empaque es básicamente un soporte de la factura que me dice cómo o de qué manera viene cargada la mercancía. Es decir, el contenedor 1 contiene 500 cajas, la caja 1 de 500 contiene 7 tablas, la caja 2 de 500 contiene 8 tablas, etc. ¿Listo? Y la declaración de importación. Listo. Supongamos, para este ejemplo, que esos gastos aduaneros ascienden a 100 pesos. Bien. Es decir, que hasta el momento vamos en 1.990 pesos con esa caja de cervezas puesta en puerto, en puerto de destino y habiendo pagado los gastos aduaneros de importación allá en China, habiéndolo pagado, asumiéndolos nosotros como vendedores. Listo. Pero resulta y pasa que nosotros no podemos dejar esa mercancía ahí tirada. Resulta que hay que llevarle la mercancía o encargarnos de llevarle la mercancía a una estación del metro, supongamos, una estación del tren o a lo que sea, cualquier transporte que haya allá. Entonces, el comprador debería asumir ese gasto, pero él nos dice, no, definitivamente encárguese usted también de eso y póngame mi caja de cervezas aquí en mi fábrica o en mi casa, donde queramos, o donde él desee, pues. Entonces, ¿en qué Incoterm estaríamos en ese momento? En un Incoterm que se llama DDP o Delivery Direct Paid. ¿Qué pasa? Que ese costo del inland desde el puerto de destino hasta su fábrica me costó 100 pesos. O sea que el Incoterm, en donde el vendedor es el que incurre en todos los gastos y responsabilidad sobre la mercancía que se va a transportar hasta la fábrica del vendedor, es DDP, Delivery Direct Paid. ¿Listo? Hasta ese momento yo le estoy vendiendo a la persona que me está comprando en China mi caja de cervezas a 2.090 pesos, incurriendo yo en absolutamente todos los gastos en toda la cadena de suministro. Listo. Aquí nosotros estamos viendo, les repito, para los que de pronto ingresaron tarde a la reunión, estamos viendo los Incoterms más usados. En total existen 11 Incoterms. Para los Incoterms 2020, esos Incoterms que empezaron a regir desde este año y de los cuales el material de formación del SENA no les habla, es que incluso no les habla de Incoterms 2010, sino Incoterms 2000, los Incoterms son cada 10 años, ¿cierto? El material está un poco desactualizado para quienes ingresaron tarde y no alcanzaron a escuchar. Entonces, para eso estamos los instructores, para poderlos orientar, actualizarlos, etc. Yo voy a hacer lo posible por organizar una sesión un día o un espacio de una sesión para poderlos actualizar en Incoterms 2020. No nos vamos a demorar tanto, pero voy a tratar de sacar, digamos, ese espacio. Bien. Hasta el momento, sobre lo que les expliqué en Incoterms, ¿tienen alguna duda? Asumo que no, muchachos. Entonces, para los que llegaron tarde, les repito también, yo organizo con bastante antelación la orientación de las evidencias y algunas cosas. Entonces, yo tenía esta evidencia, que es la evidencia 8 de la actividad de aprendizaje 7, la tenía preparada desde hace
desde el fin de semana pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo la semana pasada decidí realizarles el plan de mejoramiento adelantado y omitir algunas evidencias para que ustedes no las tengan que realizar desde el principio, no caí en cuenta que esta evidencia que ya yo les había preparado para orientarles no hacía parte, vean acá está, no hacía parte de ese plan de mejoramiento, es decir, ustedes no la tienen que realizar. Por eso, únicamente, esta evidencia se trataba de realizar una propuesta comercial en la cual no solamente ustedes determinaran el término de negociación adecuado para esa negociación, según el caso que nos mostraba la evidencia, sino que debían, como ustedes pueden ver acá, realizar otras cosas. Entonces yo esta evidencia la basé en explicarle los Incoterms porque me parece que es lo más importante. Entonces no les voy a explicar lo demás porque no tienen que realizar la evidencia, listo. Únicamente les expliqué en el día de hoy los Incoterms porque es algo que para cualquier evidencia ustedes requieren saber como negociadores internacionales. ¿Listo? Muchachos, por favor, quiero que me confirmen ya sea por chat o con el micrófono si les quedó claro o tienen alguna duda para así no dar por terminada esta sesión. Buenas noches, profe. Hola, Seimir, ¿cómo estás? Bien, señora. No, pues creo que está claro, pues ya es como otra cuestión de que pues de pronto ya entre uno y mire más a profundidad, pues como para tenerlo más, pues más claro. Sí, cuando ustedes estén realizando una evidencia, seguramente van a surgir más dudas, pero me importa que les haya quedado en general con este ejemplo tan sencillo, cómo pasamos de un incoterm a otro, ¿cierto? Ustedes van a tener actividades de aprendizaje, mejor dicho, el inicio del programa se basa en que ustedes sepan elaborar un plan de mercados, que ustedes puedan identificar ciertas bases para la negociación internacional, pero a partir de la actividad de aprendizaje 8 empezamos a entrar más en materia. Entonces necesito que tengan esto muy claro. Van a tener por allá en la actividad de aprendizaje como 11 o 12, ya empezamos con el tema de costos, entonces empezamos como a meterle un poquito más de complejidad a esto, por lo cual no quiero que ustedes lleguen atrasados a ese momento, ¿sí? Porque se les va a dificultar más. Entonces, por eso les envío este plan de mejoramiento antes de, es decir, yo este plan de mejoramiento que les envié esta semana se los debía mandar el 7 de junio o 8 de junio, que era cuando terminaba la fase de planeación, y yo debía mirar quiénes estaban atrasados y omitir las evidencias. Pero entonces se los envío desde ya para que ustedes vayan al día, les omito bastantes evidencias que no son de pronto tan relevantes, ¿cierto? Para que ustedes vayan al día y cuando ingresemos a todo el tema de negociación internacional como tal, ustedes tengan estas bases de Incoterms y tengan, digamos, el tiempo y la disponibilidad de entender todo el tema de costos. ¿Listo? Entonces, muchachos, no siendo más y espero les haya servido esta clase, damos por terminada la sesión. Tengan en cuenta que normalmente los instructores del SENA, perdón, no hacemos este tipo de orientaciones, ¿ya? Porque esto es como una clase magistral, es como nos enseñaban en el colegio, como de pronto nos enseñan en la universidad, que se para el profesor en el tablero a explicarnos a 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, etc. Nosotros en el SEMA somos instructores que orientamos, pero no damos clase. Esto es como una clase magistral, pero les repito, me parece importante. ¿Listo? Entonces, muchachos, no siendo más, que estén muy bien, mucho ánimo con esas evidencias, traten de trabajar en equipo, que es una, digamos, gabela que se les da también. Necesitamos fomentar el trabajo en equipo. Y listo, muchachos. Un abrazo, feliz noche. Natalie, Hola. hola, antes de que te vayas te pregunto, yo llegué un poquito tarde, pero estas conferencias siguen quedando grabadas. Sí, todo les queda grabado. Yo el anuncio se los pongo mañana. O voy a ver si ya me deja subir la grabación hoy, no sé. Y yo les pongo el anuncio. En el anuncio ustedes ven la grabación y aparte en la carpeta de sesiones en línea, grabaciones, conferencia web por mes, ustedes van a encontrar todas las grabaciones. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. Marta, ¿no me quiere decir algo? Profe, sí, buenas noches. Una pregunta, ¿hay alguna adicional para aprender a hacer bien lo de los Incoterms?
¿O ya sería un trabajo libre? Pero, ¿cómo así? Explícame O sea, bien. como para, es decir, algo adicional aparte de lo que se tiene ahí, usted ahí en el, algo para entenderlo, Pues, como un documento. porque usted decía que tenía unos del 2010 que no están A ver, lo que actualizados. pasa es que el SENA tiene Sí, material. algo así. Exacto, el SENA tiene material desactualizado. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes, que en el material del SENA, en algunas evidencias, ustedes van a encontrar, cuando ustedes lean la evidencia como tal, ustedes van a encontrar Incoterms que ya no existen, por ejemplo, ¿sí? O sea, que ya no se usan. Eso no es que sea algo que los va a confundir, sencillamente cuando hicieron la actualización de los Incoterms a los 10 años siguientes, eliminaron ese Incoterm o lo modificaron, pues entonces ya no es el mismo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que cuando yo les vaya a orientar las evidencias, yo les explico, yo les digo, vea, usted aquí va a encontrar el Incoterm X, si es Incoterm ya no se usa, ese Incoterm fue reemplazado por el Incoterm Y. ¿Listo? Entonces yo les voy mostrando. Si ustedes quieren conocer sobre los Incoterms 2020, ustedes pueden buscar documentación en internet por ahora. ¿Por qué? Porque el SENA no tiene ese material. Pero yo voy a abrir el espacio para poderles dar una orientación sobre Incoterms 2020. ¿Listo? No sé Bueno, profe. cómo lo podemos abrir, porque no solamente son mis orientaciones, sino también las orientaciones de los transversales, pero lo vamos a abrir para yo orientarles y si no veo el espacio, que no creo que pase, pero si no veo el espacio, yo les envío un documento donde ustedes puedan leer y actualizarse los Incoterms. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Bueno, entonces, gracias, profe. con mucho gusto. Entonces, no siendo más, feliz noche, cuídense mucho y les repito, la grabación queda en la carpeta de grabaciones de sesiones web del mes de marzo y también en el anuncio que les voy a poner mañana. ¿Listo? Feliz noche, que descansen. Gracias, tú también. Feliz noche.